Excepción, vamos a hablar sobre formas bíblicas de expresar gratitud a Dios. Formas bíblicas para poder expresar nuestra gratitud a Dios. Y quisiera antes quizás el poderles decir un sentir que yo tengo en mi corazón, y es que así como el hermano Elías decía que hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de practicar, hemos dejado de hacer, que a lo mejor las hemos sustituido por otras, pero que de alguna manera eran una expresión de gratitud al Señor. Y es, hermanos, el hecho de que nosotros ya raras veces o contadas son las personas que nos arrodillamos para orar. Raras y contadas son las personas que nos arrodillamos a orar, o raras veces lo hacemos. Esa es una. Otra, el sentir en mi corazón es el hecho de que, y lo podía quizás experimentar en cierta oportunidad. Yo vi a hermana Mari que dejaba sus cosas ahí y se venía para orar acá al frente. Y quizás la que ha mantenido ese hábito, no voy a hablar de una costumbre quizás, sino un hábito, es hermana Carmen. Y perdón que mencione quizás nombres específicos, pero el hecho es, hermanos, que de alguna manera, cuando hablamos de formas bíblicas de poder expresar la gratitud, creo que de hecho el hermano Elías confirmaba un poco esta parte, porque él decía que aplaudiéramos para que nuestro cuerpo tuviera cierto movimiento. Y es que considero yo que para expresar la gratitud que hay en nuestro corazón, primero debemos saber y entender y conocer a quién le estamos expresando la gratitud. Y segundo, debemos saber por qué nosotros estamos agradecidos, y que ese acto de gratitud debe de ser en ocasiones a lo mejor tangible, que nosotros vamos a poder experimentarlo. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18, él nos dice a través de la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Y esta expresión nos enseña que la gratitud es una actitud esencial en la vida cristiana. Es decir, que la gratitud no debe de faltar en aquellos que profesan la fe en Cristo Jesús. No solamente reconociendo las bendiciones de Dios para nosotros, sino que también nosotros debemos permitir vivir en esa comunión cercana con nuestro Dios. Significa que nosotros no solamente vamos a agradecer al Señor porque Él nos ha bendecido, sino que también
Vamos a agradecer porque nos permite vivir en comunión con Él. Y yo pensaba al menos en cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento enseña expresiones diferentes de gratitud, o cómo nosotros podemos expresar nuestra gratitud al Señor. Y primero, la gratitud a través del sacrificio y la alabanza. Vamos a estar viendo aspectos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo se hacía. Por ejemplo, el Salmo 50:14 dice: sacrificad a Jehová. Dice que nosotros debemos sacrificar a Dios alabanza. Debemos sacrificar alabanza, y dice: y paga tus votos al Altísimo. Dice el Salmo 50:14. Sacrificad alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esto significa que los sacrificios eran una manera tangible de mostrar agradecimiento al Señor. Esto simboliza la dependencia y la alabanza a su nombre. Y es aquí donde nuestra expresión al Señor debe de notarse. Si nosotros estamos agradecidos, debe de ser visible la alabanza. Hay un coro que quizás yo no lo escucho en ningún otro lado, y a lo mejor se mantiene vivo cada vez que yo lo canto, y es aquel que dice: sea llena mi boca de alabanza, de tu gloria cada día, llena sea mi boca de tu alabanza, y si te alabaré más y más, Señor. Significa que nuestra gratitud debe de ser una expresión de alabanza al Señor. Y el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de acción de gracia, es decir, que ellos reconocían la provisión divina. Cada vez que había gratitud en su corazón, ofrecían sacrificios al Señor. Y yo me hacía la pregunta, pensaba en cómo era el sacrificio. ¿Será que el sacrificio de alabanza al Señor era a lo mejor comparado, o se demostraba de acuerdo a la gratitud? Así era el sacrificio que ofrecían delante del Señor. Es decir, que era algo tangible. Y si mal no lo recuerdo, habían animales específicos que se sacrificaban en acción de gracia. Es decir, que cuando usted veía a alguien, o cuando los israelitas entraban y llevaban cierta ofrenda, era de alabanza, otros era por expiación del pecado, pero era algo que se veía. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nosotros expresamos la gratitud al Señor? ¿Cuál es la manera tangible que nosotros mostramos la gratitud al Señor? Y es aquí donde también el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, mire, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros celebramos su presencia, cantamos, expresamos nuestra gratitud al Señor. Y por eso es que de alguna manera surge, a lo mejor es cierto
cierta incomodidad cuando en un grupo de personas se escucha un silencio a la hora de orar al Señor. Mire, imposible, por muy bajo que nosotros estemos orando, pero que estemos expresando palabras al Señor, se va a poder evidenciar que la iglesia está orando. ¿Sí o no? Por muy suave que lo hagamos, pero en la multitud, y todos empezamos a alabar al Señor, a buscarlo, y que sea como fruto de labios que se escuche. Aunque sea el balbuceo, se va a oír. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestras reuniones? Hermanos, hay un silencio. Y yo digo, ¿qué estamos pensando? ¿Qué pensamos mientras está la oración? Y el problema es que nos hemos acostumbrado ya así. Y nos damos cuenta que a través de esa realidad es que nosotros no sabemos qué orar. Pero cuando nosotros tenemos claro que orar es hablar con Dios. Yo casi le digo al hermano Elías que cantáramos un canto así a ese ritmo, pero ojalá que el otro año se pueda hacer, ¿verdad? Que podamos hacerlo así con ese ritmo. Pero casi le digo, echémonos una así, pues va, cantándolo de esa manera. Pero ¿qué le parece si nosotros empezamos a experimentar eso que yo le digo? Abra su boca, el Señor la va a llenar. Empiece usted ahí donde está. No es posible que yo pueda estar callado. No es posible que yo no pueda decirle al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué le parece si hagamos un ensayo a ver si usted cree que esto no es así como yo le digo? Empecemos a orar al Señor, hermano. No lo veamos como algo mecánico. Hablemos con Dios. ¿Qué le diríamos al Señor? Es complicado, ¿verdad? ¿Qué le diríamos al Señor? Ahí usted está y vamos a decirle al Señor, muchas gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Hoy yo quiero expresarte la gratitud que hay en mi corazón por lo bueno, por lo fiel, por lo grande que tú eres. Eres santo, eres mi Dios, eres mi Salvador. ¿Cómo no voy a amarte, Señor, si me has dado la oportunidad de estar en esta casa, Señor, para honrarte, para bendecirte, para darte a ti la alabanza, la adoración? Tú te la mereces. Señor, permite que nuestros frutos de gratitud se manifiesten. Permite que nuestro fruto de gratitud sea visible. Que la gente pueda ver que yo estoy agradecido, no como un fariseo más, sino que yo muestre el fruto de la gratitud que hay en mi corazón, en Cristo Jesús, mi Salvador, en Cristo Jesús, el que me ha perdonado, el que me ha salvado. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Denle una ofrenda de aplauso a Él, porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre en nosotros. ¿Qué dice? Que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Yo estoy consciente de algo, hermanos. Nosotros debemos aprender a ofrecerle alabanza al Señor. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero perdón hermano Elías que yo lo voy a mencionar, pero cuando yo estaba escuchando las alabanzas que el hermano Elías estaba cantando, y se lo decía un día de estos, pero cuando nosotros llegamos aquí a Arca de Salvación, aquí había un folleto donde había muchas alabanzas.
Yo creo que nosotros para el 2025 debemos seleccionar las alabanzas que vamos a cantar. ¿Qué dice? Yo creo que después usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Pero a veces aquí cantamos alabanzas que no deberíamos de cantar aquí, porque no están alabando al Señor, porque no están exaltando al Señor. Y usted se va a dar cuenta, si lo logramos hacer, usted se va a dar cuenta del cambio que vamos a llegar a tener. ¿Por qué? Porque aún del himnario inspirado, yo creo que hay como una selección, y es lo que tenemos que hacer. Seleccionar lo que vamos a cantar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a adorar al Señor. Y lo digo no porque las que el hermano Elías estaba cantando no estaban acorde. No, estoy hablando de que creo que debemos nosotros aprender. Porque dice, así que ofrezcamos siempre. ¿Qué significa esto? Que en todos nuestros cultos siempre debe de haber una expresión de gratitud. Eso no debe de ser negociable en el 2025. Una expresión de gratitud. ¿No le parece qué bonita esa oración? Esas son oraciones fervientes. Cuando nosotros aprendemos a depender en la era de la gracia, los sacrificios no son animales, oiga, sino que son nuestras alabanzas constantes como el fruto de un corazón agradecido. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente mi alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Manuel no se la sabe, ¿verdad? La vamos a aprender, anote ahí. Expresiones de gratitud. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Expresiones que exalten lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Si hay gratitud, nosotros vamos a darle alabanza al Señor. Pero qué difícil es, hermanos, que ahora nuestros altares y los directores de alabanza o directores de culto ahora se conviertan en motivadores. Hermano, levante la mano, póngase de pie, adoremos al Señor, exaltemos su nombre. Hermano, cuando esas deben de ser expresiones visibles de que hay gratitud en nuestro corazón. Deben de ser expresiones. Y aquí es donde nosotros debemos cada día hacer alabanza, hacer de la alabanza un hábito diario para reconocer las bendiciones, los beneficios que Dios tiene para nosotros, que pueda haber en nosotros. Por eso es que el salmista dice: entren por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Él es fiel, Él es justo, Él es eterno, Él es santo, Él es nuestro Padre celestial. Hermanos, aprendamos a ser espontáneos delante de la presencia del Señor. Aprendamos a ser espontáneos delante de su presencia. Y es aquí, mire, si esta generación que va emergiendo, que va creciendo, se creciera en ese ambiente espiritual. Por ejemplo, Rebeca hoy no puede escuchar una alabanza que ella no levante las manos y cierre los ojos. ¿Qué le parece si ella fuera creciendo en ese ambiente?
No obstante, con Megan nosotros estamos luchando con eso. A ella no le gusta que yo la mencione en los mensajes, pero a veces le digo, es que vos me ayudas a predicar con los ejemplos de vida que tenemos, ¿verdad? Pero ahí estamos luchando con eso. Que ella debe de expresar su gratitud al Señor. Y yo he de ser consciente que si nosotros no cultivamos eso, Rebeca de repente se va a dar cuenta que nadie lo hace y va a decir, bueno, tampoco lo voy a hacer. Pero cuando el hermano estaba cantando allá y ella estaba parada y cerraba los ojos y levantaba las manos, ¿qué le parece si en ese ambiente espiritual se creciera esta nueva generación? Desaparecerían los motivadores, porque habría una adoración espontánea delante de la presencia de Dios. Y es aquí donde es importante, hermanos, que nosotros podamos tener gratitud al declarar las bondades de Dios. La gratitud debe de permanecer en nosotros cuando declaramos las bondades de Dios. Vea lo que dice el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas 16:8. Primer libro de Crónicas 16:8. No sé si en el grupo el día lunes enviaron no sé si solo una fotografía o un video de las misioneritas adorando. Mire, yo le decía a Olgi, esto se debe de cultivar. Hay que enseñarles, hay que repetir la alabanza hasta que ellos logren conectar con Dios. Este es un trabajo que nos corresponde hacer en este tiempo. Dice el primer libro de Crónicas 16:8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Qué dice el 8? Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de quienes, hermano, de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Qué le parece si nosotros, basado en esto, es un salmo de acción de gracia de David, y dice, alabad a Jehová, invocad su nombre? ¿Cómo podría ser eso? Alabad a Jehová e invocad su nombre. ¿Cómo sería esa expresión de alabanza, hermanos? ¿Alguien tiene como una idea? ¿Cómo invocar el nombre del Señor? Puede ser: Señor, escúchanos, presente aquí con nosotros. Muy bien. ¿Saben de qué otra manera se me viene a mi mente aquel canto o aquel coro? Quizás algunos no lo van a identificar, pues: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, y no sé si nadie va a igualar su grandeza, y luego dice otra cosa más, pero está hablando que lo grande, lo fuerte que es Dios. O como el hermano Elías también lo mencionaba, que Él esté presente en nosotros. Cuando habla de la alabanza,
está refiriéndose a ese acto en el cual nosotros declaramos lo que es Dios. Y para ello, hermanos, para ello nosotros debemos conocer quién es Dios. Es que es imposible que nosotros podamos llegar a adorar a alguien que nosotros no conocemos. Debemos reconocer los milagros de Dios y hablar de ellos con otros de una forma poderosa de gratitud. Y es aquí donde es importante. Dios se nos llama a proclamar las maravillas de Dios como un testimonio público de su fidelidad. Cuando cantamos aquel canto, la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y usted conecta con lo grande, con lo fiel, con lo digno que es el Señor para nosotros. Es importante, así como David organizó un cántico para celebrar la entrada del arca del pacto, nosotros estamos llamados a agradecerle al Señor siempre. Pero no debemos olvidarnos que la gratitud también se demuestra a través de la obediencia al Señor. Dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice: ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermanos, Dios demanda que nosotros mostremos gratitud obedeciendo los mandamientos, lo cual es para nuestro beneficio. La obediencia de Moisés, al poder construir el tabernáculo según las instrucciones de Dios, eso le llevó a obedecer lo que Dios quería que hiciera. De igual manera, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la verdadera gratitud a Jesús se expresa obedeciendo sus enseñanzas y viviendo en santidad. Porque los discípulos mostraron su amor y su gratitud obedeciendo al mandato de hacer discípulos. Termino diciendo esto, hermanos, que la gratitud no solamente es un acto ocasional. Es decir, que todo lo que hemos estado haciendo este mes sea solamente la plataforma para nosotros vivir una vida agradecida con Dios, donde le podamos agradecer aún por las cosas más pequeñas. Hermano, respirar se vuelve tan familiar en nosotros que creemos nosotros que no es necesario agradecerle al Señor por el aire que respiramos y por la tierra que nos sustenta también. Es tan extraordinario
agradecerle al Señor por esas cosas tan pequeñas. Como ese acto de poder incluso tomar agua. Un día estábamos orando y la esposa de nuestro hermano Giovanni, que son misioneros en Zambia, nos pedía que oráramos porque casi todo el invierno no había llovido y no había agua. ¿Se imagina usted? No había agua. Ayer viajaba con unos hermanos y por cuestiones de tiempo no habíamos podido comer. Y de repente el que más se estaba quejando porque no habíamos podido comer decía: pero mira, ¿y vos cuánto tiempo has aguantado hambre? Y le digo yo, realmente al hacer memoria, yo solamente he aguantado hambre por no quererme comer lo que hay, pero no porque me haya faltado un bocado. Y me empieza a decir él: no, yo he aguantado hambre hasta 2 días. Y le decía el otro incrédulo que iba a la par: pero yo no creo que alguien dure 2 días sin comer. Imagínense cómo no agradecerle al Señor, porque nunca si hemos aguantado hambre porque no hemos querido comernos lo que hay. Al menos eso ha pasado en mí. Yo les he dicho a ustedes, yo a veces he comido solo cuando tengo hambre y ya no aguanto, pero no simplemente porque haya faltado la comida. Entonces Dios nos invita a agradecerle con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestras actitudes delante del Señor. Entonces nuestra gratitud debe de ser visible, debe de ser tangible. Como hemos considerado, nosotros podemos demostrar nuestra gratitud al Señor, alabándole con alabanzas, declarando públicamente que Él ha sido fiel con nosotros y obedeciendo siempre a sus mandatos. Así que, hermanos, que siempre haya gratitud en nosotros, que nunca falte, oiga, esto que le voy a decir, expresiones de gratitud. Veía un video ayer de esos, yo no sé si después se los quitan a los niños lo que le dan, ¿vea? Pero yo veía un video de alguien que le daba algo de dinero a uno de los niños que venden en la calle. Y de repente el niño le dice: un abrazo, después de que recibió un abrazo. Y le dice el que estaba ahí, le dice: ¿quieres un abrazo? Y le dijo que sí. Y se baja del carro y le da un abrazo. Esa es una expresión de gratitud. Entonces, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? Expresando nuestra gratitud al Señor. Así que dígale al que está al lado suyo que se vea cuando tú le expresas gratitud al Señor. Dios me los bendiga en esta hora.